Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes en este sábado fresquecito que ha roto un tanto con esta racha de calor que viene castigándonos acá en Guadalajara. Bienvenidas a Diálogos del Pensamiento. Hoy estamos dándole inicio a una diada sobre un problema que afecta no solamente al país del que estaremos charlando con nuestros invitados, sino a buena parte del continente, porque pone en cuestionamiento algunos de los principios que Occidente ha considerado como caros, la democracia. Estamos hablando de Venezuela con Chávez y las políticas de integración. Antes de dar inicio a esta emisión, quiero agradecer como de costumbre a quienes hacen posible la emisión de este programa. Tenemos en primer término a Almendra Orozco y a Fabián Robles en el equipo de producción. En controles a nuestros amigos Alejandro Coronado y Omar Preciado, y a nuestras prestadoras de servicio que son estamos en Luz Cuellar y Citlali Fuentes. Esta diada la coordina nuestro amigo y compañero Ángel Florido, quien se encuentra aquí en cabina, y vamos a dar inicio a la presentación de quienes hoy estarán charlando con nosotros, contigo, acerca de lo que es, repito, la actual Venezuela y las políticas Chávez y postchavistas. En primer término quiero presentar a Mario Alberto Nájera Espinosa. Mario Alberto tiene una maestría en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, tiene un doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, aquí en nuestro estado, y actualmente es jefe del Desmos en nuestra universidad. Mario Alberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Diálogos del Pensamiento. Gracias a ustedes por la invitación. Quiero presentar también en segundo término a un amigo de muchos años, a un joven viejo amigo, a Raúl Olmo Fregoso Bailón. Raúl Olmo es licenciado en Derecho por nuestra universidad y cuenta con un doctorado en Estudios Culturales en Educación por la Universidad de Texas en Austin. Ha colaborado en proyectos de investigación académica en el Departamento de Desarrollo Social de nuestro centro y es autor de diversos libros y publicaciones sobre América Latina y sobre Venezuela. Raúl Olmo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Diálogos de Pensamiento. Gracias por invitarme, gracias. ¿Qué les parece, Mario Alberto, Raúl, si damos pie de inicio escuchando nuestra editorial? Ideograma. En la actualidad, Venezuela vive una crisis en la que están puestas las miradas del mundo. En un marco de protestas internas y presión internacional, el pasado 31 de mayo se reunieron los cancilleres de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, precisamente para tratar el caso venezolano, en donde se habló de buscar una salida diplomática a la crisis política y económica que protagonizan el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición a este. Sin embargo, el gobierno venezolano ha acusado repetidamente a este organismo de intervencionismo. Mientras Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente y con ello incentiva a la oposición, tanto interna como de otros países que consideran esta iniciativa una estrategia para consolidar más su poder, sus detractores manifiestan no estar dispuestos a nuevas negociaciones. Con acusaciones de un régimen autoritario por un lado y reivindicaciones de los logros del gobierno chavista por el otro, pareciera que estas posiciones son irreconciliables y que, lamentablemente, el enfrentamiento que hasta ahora suma más de 60 muertes puede continuar escalando. Esta situación social y política se ve agravada aún más por la situación económica, pues la caída de los precios del petróleo desde 2014 no ha permitido realizar los ajustes necesarios en el plano económico. Ante esta crisis de Venezuela, ¿qué tanto expresa su situación la debilidad de las democracias en el continente? ¿Cómo idear formas de gobierno que trasciendan a las que emanan y se imponen desde los países centrales?
¿Qué injerencias de gobierno extranjero participan y acentúan la actual crisis venezolana? Tenemos aquí, Mario Alberto, Raúl Olmo, una descripción muy somera, muy breve, acerca de lo que actualmente acontece en Venezuela. Pero hay que tener presente que Venezuela no nos es ajena. Es decir, lo que está ocurriendo en Venezuela puede estar expresando problemas que están ocurriendo a lo largo y a lo ancho del continente. Habrá que recordar que en algún momento, por ahí en el 2005-2006, el nombre de Chávez estuvo asociado al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador para denostarle. Habrá que recordar que en días pasados había una especie como de conflicto diplomático entre Venezuela y México a raíz de las declaraciones que nuestro canciller emitió en torno a lo que está actualmente aconteciendo. Lo que quiero preguntarles a ambos, Mario Alberto, Raúl, es ¿de dónde nace lo que hoy conocemos como crisis venezolana? Las políticas del entonces presidente Chávez dieron lugar a lo que se anticipaba como un giro que pretendía nadar a contracorriente de lo que acontecía en términos políticos y económicos en el resto del continente. Mario Alberto, ¿por qué no comenzamos contigo? Afortunadamente existe el pasado y el pasado está presente. Venezuela, antes de la presidencia de Chávez, tenía un altísimo porcentaje de pobreza y de pobreza extrema. El 70% de los venezolanos vivían en la pobreza. Y los dos partidos que se pasaban uno al otro el poder, la Acción Democrática y la Democracia Cristiana, al mismo tiempo, como si fuera una especie de gran negocio de hacienda, manejaban las riquezas en compañía de los intereses extranjeros. Esto era así hasta la llegada del presidente Chávez, que propuso rápidamente el diseño de un nuevo país. Llamó a una asamblea nacional para elaborar una nueva constitución, un constituyente, de donde nace la constitución que hoy rige. En los siguientes años, el presidente Chávez, formado en el pensamiento histórico nacionalista de Venezuela y evocando la figura de Simón Bolívar y las tareas que el mismo Libertador dejó pendientes como una especie de ideales hacia el futuro, comenzó a elaborar una política que en primer lugar benefició a la educación, que fue un paso muy pero muy importante. Se crearon universidades nuevas, el sistema educativo general fue creciendo al grado de que organismos internacionales que ven por estos asuntos de la educación han ya calificado a Venezuela como un país en donde prácticamente está el 98, casi el 100% de cupo para los niños en la escuela. No hay problemas de cupo en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias. Y el número de universidades da cabida a los universitarios. En los años recientes no hay joven que si quiere estudiar universidad pueda hacerlo, cosa que esto era pues como acá, como en otros países donde no hay cupos, donde la universidad cada vez está más presionada, en fin. Y recuperó, esto es algo muy importante, varios renglones de la riqueza natural del país, principalmente el petróleo. Entonces, con el petróleo ya venezolano, se pudo financiar muchos de los problemas que tenían que subsanarse, como la vivienda, que es una cosa inusitada. En un país donde ya se han entregado la vivienda a 1 millón, la vivienda a 1,5 millones a familias venezolanas, nadie en el mundo lo ha hecho. Por supuesto, y con esto termino esta parte, ha generado la oposición de las familias, porque esos son familias que en el pasado habían detentado el poder económico,
se repartían las riquezas del petróleo y eran socios de las transnacionales, y esta oposición cada vez más ha ido tomando visos de violencia, de mayor violencia, pero además, y muy importante, orquestados y apoyados desde ya experimentos realizados en otros países, en donde ya Estados Unidos pues ha tenido triunfos en derrocamiento de presidentes o de gobiernos nacionalistas, y pensemos en Libia, en Ucrania, en fin, hay una serie de países en distintas latitudes cuyos regímenes que no eran favorables o cuyos gobiernos no eran favorables a la política estadounidense o no encajaban en su línea política, fueron derrocados a través ya de un formulario que es el que ha estado aplicando la derecha, esta extrema derecha venezolana. Claro, habrá una oposición que quiere ser oposición real política, pero lo que vemos hoy en día y desde hace algunos años es una derecha muy beligerante, una derecha que utiliza cada vez más los recursos de la violencia y que va dando los pasos que después quizá podríamos comentar, que ya son fórmula que en otros casos ya se utilizaron para derrocar gobiernos. Una derecha, Raúl Olmo, que además de beligerante, hace un uso muy productivo de los medios de comunicación para satanizar al gobierno en turno, tanto dentro del país como fuera del país. Esto aquí no nos es ajeno, ¿no? Así es. Sí, yo quisiera secundar un poco más, aparte de lo que ha comentado el doctor Nájera. Así es, como él bien nos comenta, es producto Chávez, volviendo otra vez al momento de cómo surge Chávez, de un desgaste importante de Venezuela, ¿no? Hay que recordar que el 23 de enero de 1958 cae el dictador Marco Pérez Jiménez, y es por eso que un barrio muy emblemático de Caracas se llama así 23 de enero, que son lo que aquí llamamos multifamiliar, ahí en la propia ciudad de Caracas, para festejar el derrocamiento de ese dictador, ¿no? Y en octubre de ese mismo año, del 1958, se hace el Pacto de Punto Fijo, con los partidos que ya mencionó el doctor Nájera como más importantes de Venezuela, ¿no? Acción Democrática y COPEI. Y entonces Chávez sale y su discurso era ese, el tratar de desmantelar ese pacto de punto fijo que gobernó Venezuela desde 1958 hasta el 99, cuando Chávez inicia su periodo presidencial el 2 de febrero de 1999 que inicia Chávez. Entonces el discurso de Chávez era eso, acabar con el pacto del punto fijo, con el punto fijismo, lo llaman. Entonces su discurso era: nuestro país ha sido gobernado por estos dos partidos políticos que se alternan el poder más o menos organizadamente, y que, como lo escribió el doctor Nájera, tienen a Venezuela en una situación de pobreza. Ese es el discurso de Chávez, con un uso de la gasolina específicamente. Tal vez era la única excepción del producto que era barato, ¿no?, de primera necesidad para los venezolanos, aún hoy. Por ejemplo, hice unos cálculos y un tanque de gasolina aún hoy en Venezuela se llena con el equivalente como a 10 pesos mexicanos, un tanque de gasolina. Vaya, Raúl, no nos platiques de estas cosas que Y perdón, y para quienes en el público de buena fe están preocupados y le creen a los medios de difusión, que no son de comunicación, sino difunden, la mayoría, y mienten, en ese caso tendríamos que hablar también de que esa dirigencia que hoy de la derecha beligerante está generando violencia es la misma, porque les perdonaron sus faltas y sus delitos en el 2002, son los mismos que propiciaron, elaboraron y participaron en el golpe de Estado al presidente constitucional Hugo Chávez. Y ahí están. O sea, si alguien tiene duda de quiénes son, que recuerde este pasaje del golpe de Estado. Estamos abriendo, Raúl Olmo, Mario Alberto Nájera, estamos abriendo una puerta inmensa para la discusión. Cerramos con este primer bloque, lo que ya se anticipa que será una charla interesante y polémica. Regresamos en un par de minutos.
Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. Venezuela fue gobernada durante prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX por una coalición bipartidista, conformada por el Partido Acción Democrática y el Comité de Organización Política Electoral Independiente. Durante este periodo, la moneda venezolana sufrió una abrupta devaluación frente al dólar estadounidense el viernes 18 de febrero de 1983, mejor conocido como el Viernes Negro. Producto de la severa crisis económica debido a la fuga de divisas, la caída de las exportaciones petroleras, la insolvencia ante la banca internacional, así como por la implementación del paquete económico promovido por el Fondo Monetario Internacional, una serie de violentos saqueos se extendieron por diversas ciudades. Frente a estos hechos sucedidos, luego del aumento del precio de la gasolina, la respuesta del gobierno fue contundente. Declaró toque de queda, militarizó las principales ciudades y aplastó las protestas habilitando al ejército para el uso de armas de guerra. La represión fue especialmente dura en la Universidad Central de Venezuela, así como en los barrios pobres de la capital. Durante varios días la ciudad vivió sumida en el caos. Hacia fines de la década de los 80, la pobreza general del país venezolano había alcanzado al 70% de la población y la deuda pública se había elevado a $25,000 millones. Estábamos, Raúl, Mario Alberto, en el punto en que la derecha derroca al entonces presidente Chávez. Efectivamente, es un golpe de Estado que se perpetró el 11 de abril de 2002. Ese mismo día asumió la presidencia un señor de nombre Pedro Carmona. Inmediatamente este golpe de Estado, como era para el tiempo en que estaba ocurriendo y en el plano internacional se sabía, pues era avalado por Estados Unidos y fue reconocido por España y Colombia de inmediato. Y el gobierno de México titubeó, cuando entrevistaron a Fox dijo que bueno, que a lo mejor se había metido en problemas, Chávez, bueno, fiel a Estados Unidos, ¿no? Este golpe de Estado que llama la atención porque para ese momento se pensaba que en América Latina se habían desterrado este tipo de derrocamiento, de acción para quitar un gobierno. Pero bueno, vemos que no, y que siguió. Después de esto, bueno, vinieron otras formas también de quitar gobiernos en Honduras, en Paraguay, en fin. Y después de 2 días, nuevamente el presidente Chávez es repuesto en el poder del Ejecutivo en Venezuela por el pueblo. Lo que demostró en ese momento que toda la campaña que habían estado realizando de esconder alimentos, de esconder medicamentos, de devaluar la moneda para propiciar el enojo de la gente, no bastó como para que aceptaran eliminar a su presidente. Un presidente que ya en el poco tiempo que tenía había dado muestras de que estaba trabajando en sentido social hacia la gente. Bueno, esto es muy importante porque nos recuerda el golpe de Estado en Chile en 73. A Salvador Allende le hicieron la misma fórmula: esconder alimentos, esconder artículos de primera necesidad, devaluar la moneda, generar el enojo, el hartazgo de la gente, el temor en la gente, para viabilizar y aceptar en el ánimo de la gente pues un cambio de ejecutivo, de gobierno. Y así vino Pinochet, que ya hoy vemos pues los estragos que causó en Chile y la entronización de un neoliberalismo bastante feroz, ¿no? Y la persecución de la gente bien pensante, la gente que critica, la gente que habla, ¿no? Esto pasó precisamente en Venezuela,
Después de esta intentona del golpe de Estado contra el presidente Chávez, pues se suscitaron los problemas con la empresa petrolera, con PDVSA, que ya venían, ¿no? Tuvo que centralizarse prácticamente, ¿no?, el control estatal de la empresa. Fue de ese modo que vino el despegue, que hoy vemos, un despegue en Venezuela, de adelanto de muchas instituciones de las que ya hablamos hace un momento. Pero a partir de ese momento y de la amnistía que les da Chávez a los que dirigieron el golpe de Estado, pues los dejó prácticamente perdonados y son los que se rehicieron ahora con apoyo todavía más acentuado de capital estadounidense, de ONGs. Llamo al público a que subraye esto: ONGs, organismos no gubernamentales, que reciben dinero adentro de los países, dinero de fuera, y que lo utilizan, que nadie sabe en qué asuntos. En la cuestión de Venezuela fue para entregar dinero a esa extrema derecha y financiar el que organizaran, no solo desde la prensa, que ellos controlan la mayor parte de la televisión, la radio, el 80% de la radio, por ejemplo, lo controla la derecha venezolana. Organizar esto y organizar marchas y llevar a la gente a la calle, que es el primer paso de la fórmula que han estado empleando. Sí, gracias. Así como dice el doctor Nájera, efectivamente es un proceso de desestabilización desde el golpe del 11 de abril de 2002. Y yo quise hacer referencia a un trabajo de campo que tuve la oportunidad de hacer en la República Bolivariana de Venezuela entre el 2006 y el 2008. Desde algunas regiones de Maracaibo, Caracas por supuesto, y parte de la Amazonía que comparte con el sur en Colombia. Y el objeto de esa investigación que tuve la oportunidad de llevar a cabo, y que bueno, yo agradezco al Centro Universitario del CUSH, pues, que me la publicó siendo alumno, y es un libro que se llama ¿Qué tan diferente es México de la Venezuela de Chávez? Y bueno, yo hago un esfuerzo comparativo entre específicamente dos escuelas aquí en Tlajomulco, dos escuelas primarias, donde hice trabajo de campo aquí en Tlajomulco, y otras dos escuelas primarias allá en Caracas. Y bueno, pues ahí lo que la gente me llegaba a comentar, yo llegué a vivir con una familia en Caracas, muy, muy solidaria, por supuesto. Entonces, lo que la gente ahí, yo recuerdo que me comentaba sobre el golpe, era precisamente hablando de los medios, que había una frase que mencionaban mucho, decían: el pueblo lo sabe, los medios son golpistas. Específicamente RCTV, después a finales de 2006 Chávez no volvió a renovar la concesión a este medio privado, precisamente por su papel en el golpe. Ahí en el Palacio Miraflores, que es como pues, la casa presidencial del gobierno de Venezuela, cerca de ahí hay un puente que se llama el Puente Yaguno, donde hubo unas personas perdieron la vida. Y parte del control mediático de esa balacera en ese Puente Yaguno, que se encuentra cerca del Palacio de Miraflores, promovido por RCTV con medio privado, entre otros, fue lo que suscitó este debate entre el papel de los medios a favor de ese golpe del 2002 o no. Para mayor referencia, hay un documental que se llama La Revolución no será transmitida, que puede estar disponible en internet para los que están escuchando, y otro texto fundamental que es El Código Chávez de Eva Goldinger, una estadounidense que ha apoyado mucho el chavismo pues desde entonces, ¿no? Entonces efectivamente la injerencia estadounidense es clara, como le decía el doctor Nájera, pues históricamente, ¿no? Y aquí en el caso de la República Bolivariana de Venezuela no ha sido la excepción. Después de ese golpe, todavía la gente me comentaba que, dice, la gente bajó de los cerros. Dicen cerros porque Caracas es una ciudad pues entre montes, entre la playa. Lo que separa a Caracas de la playa es el Guarará Repano, un monte enorme, y pues está ahí Caracas, ¿no? Entonces son cerros. Dice, la gente bajó de los cerros, es decir, bajó de las viviendas que están así en las montañas para buscar a su presidente, y salió. La gente comentaba que no era claro cómo estuvo eso de que si ya lo tenían secuestrado, porque pudo salir libre, ¿no? ¿Qué negociaciones se dieron a cabo ahí? No, eso no es claro ni para ellos comentaban. Otros decían que había sido un movimiento netamente revolucionario y que era el poder popular que lo había sacado a flote. Eso todavía queda ahí sobre la mesa. Lo que después siguió ahí fue todavía más boicots económicos, como lo comenta el doctor Nájera, una guerra económica, solo recursos fundamentales que son la comida y el petróleo.
Después del 2002, a finales del 2002 hay otro paro muy grande, en diciembre del 2002, que duró 62 días, donde las principales confederaciones patronales se organizaron para tratar de exigir nuevamente la renuncia de Chávez. Eso podrá considerarse como otro intento de golpe de Estado. Estamos haciendo un recorrido histórico acerca de lo que Venezuela ha venido experimentando a lo largo de los últimos 20 años. No debe sorprendernos el que la actual situación esté en crisis, dado que lo que tú comentas, Mario Alberto, la oligarquía política y económica se resiste a perder privilegios. Y no obstante los llamados que esa oligarquía, como la llamas, esos llamados a que se opere o un golpe de Estado militar, ya que ellos en aquel momento no lo lograron, o una intervención extranjera, ellos están dispuestos, llaman a gritos a una intervención extranjera, y no lo han logrado porque también en el periodo inicial de Chávez hubo una recomposición de los mandos del ejército. O sea, el ejército ahora es un ejército del pueblo, formado en el espíritu bolivariano y no formado en las escuelas estadounidenses que mandan a los soldados y a los mandos militares a nuestros países, pues con una mentalidad ligada a los intereses de ellos y a los intereses económicos, ¿no? Vamos, esa fue, y lo se ha repetido, se ha dicho, el inicio de ese momento en que Chávez sale de su cautiverio por unos militares jóvenes que lo rescatan, que dicen: nosotros no vamos a cometer este asunto, no vamos a participar en el secuestro o crimen del presidente. Y luego Chávez lo narra más adelante cómo fue que sale de aquel lugar, de aquel cautiverio, y cómo llega por fin a un lugar donde lo llevan en un vehículo a tomar el avión que va a Caracas nuevamente y lo recibe la gente. Eventualmente. Pues la charla está aquí, que no quisiéramos que hubiera intercortes, pero son obligados por la Secretaría de Comunicación acá en nuestro país. 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803, para que te comuniques con nosotros, nos expreses tus comentarios, tus ideas, tus impresiones acerca del tema que estamos tratando hoy y que tiene que ver con Chávez y las políticas de integración en Venezuela. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Parafraseando. En la historia política de Venezuela se ha registrado, a lo largo del siglo XX, cerca de una decena de golpes de Estado, algunos con mejor desenlace que otros. En al menos 2 de ellos participó el comandante y expresidente Hugo Chávez. El primero, realizado con otros militares el 4 de febrero de 1992, pretendió deponer fallidamente a Carlos Andrés Pérez. Luego de un largo periodo de represión, escasez de alimentos y diversos señalamientos de corrupción. A pesar de no haber logrado el objetivo, la serie de eventos que sucederían después de esta intentona llevarían a Hugo Chávez a ganar las elecciones presidenciales de 1998 y a ser el primer político militante de un partido no tradicional que gobernara el país. El segundo golpe de Estado que involucró a Chávez ocurrió el 11 de abril de 2002 en su contra, y tuvo como resultado su breve derrocamiento y la instalación de un gobierno de facto por parte de Pedro Carmona, empresario apoyado por las Fuerzas Armadas, la Cámara de Comercio, sociedad civil y diversos partidos políticos. Sin embargo, Hugo Chávez pronto fue repuesto en sus funciones gracias a la acción de fracciones del Ejército Nacional y de sus partidarios, manteniéndose en el poder hasta el 2013, año de su fallecimiento. Charlando con el doctor Mario Alberto Nájera Espinosa y Raúl Olmo Fregoso Bailón a propósito de la Venezuela con Chávez y de las políticas de integración. ¿Y por qué a propósito de este último rubro, integración? Mario Alberto Olmo, ¿no nos platican de cuál fue la proyección hacia el continente que Hugo Chávez diseñó e implementó? Y por ahí una anécdota que comentaba ustedes en Intercorte acerca del carácter étnico, racista y xenofóbico de que fue objeto.
Bueno, es que en la Venezuela de todo el siglo XX y ya hay que conectarlo con el pasado colonial, se acendró y se desarrolló muy fuerte un racismo, lo blanco superior, ¿no? Y si no había mucha blancura o blanquitud, entonces, pues el que fuera un poco más claro discriminaba al otro que fuera un poco más oscuro. Y esto va dándose a través de los decenios, a través del tiempo. Y hoy día este racismo se ha multiplicado, se ha acentuado mucho con esta confrontación política que es de intereses, y de intereses que van más allá de esta derecha beligerante y violenta. Ya se salió de los cánones de la política para tomar las calles y propiciar estragos y el daño pues más grande que pueden ellos hacer. Gracias a los instrumentos del Estado de vigilancia no han podido hacer más, porque lo que quieren propiciar es pues que haya un hecho de sangre que llame la atención del mundo. Bueno, Chávez en el más puro en pensamiento bolivariano fue generador, apoyador y creador de instancias en el plano internacional para la integración de América Latina. Pero a eso, claro, se le opuso y se le opone siempre los intereses de Estados Unidos. Recordemos que los enfrentamientos verbales, ¿no?, y coloquiales, también a veces un tanto a la manera de ser del bolivariano, así coloquial, Chávez muchas veces se presentó así en el momento en que, por ejemplo, en una de las sesiones de la ONU en Nueva York, había estado el presidente Bush un día antes con un mensaje retador, por cierto, ¿no?, y hacia el mundo. Cuando le toca al presidente Chávez asumir su discurso, sube al podio y dice: aquí huele a azufre, todavía, el diablo estuvo aquí ayer, refiriéndose al presidente Bush. Bueno, esto de primero se toma como algo chusco, como un chiste, como una broma, pero en realidad en el fondo, después los propios ministros y presidentes que estaban en la sala vieron como una especie de imagen adecuada al momento, o sea, aparte de lo chusco. Pero así se suscitaron en distintos momentos. Quizá Raúl Olmos se acuerde, yo creo que sí, lo estaba comentando aquí en la mesa, el caso aquel en donde estaban sentados en una mesa también el rey de España y otros presidentes, y bueno, Chávez estaba abordando cuestiones muy serias, ¿no?, críticamente, cuando el rey se desespera. Y a ver, no sé, Raúl, si lo quisieras contarnos. Gracias, doctor Nájera. Sí, efectivamente, fue en Nueva York en 2006, cuando Chávez, estando ahí en la reunión de la ONU, dice que huele a azufre en referencia a la presencia del presidente estadounidense. Y después, en el 2007, es cuando se da este altercado con con el rey de España, quien en un legado de racismo colonial piensa que todavía nos puede dar órdenes a nosotros, sus antiguas colonias, al decirle: ¿por qué no te quedas a Chávez?, ¿no? Y Chávez, efectivamente, como lo mencionó Ramón, parte de su gran legado es ese legado internacional y latinoamericanista que queda en el continente. Y eso también me hace recordar una anécdota allí en Caracas, no una sino varias, sino la gente ahí continuamente me decía: ve lo que hace este loco. También decían así a veces a Chávez, ¿no? Loco. Ve lo que hace este loco. Hay baches aquí en el centro de Caracas, pero sí está ayudando a Cuba, ¿no? Creando, por ejemplo, le construyó una refinería a Cuba que se llama Camilo Cienfuegos, para tratar de elaborar un poco más el petróleo. Y gasoductos con Ecuador, no se diga, con Brasil, y muchas facilidades que le dio el CARICOM para que puedan tener acceso precisamente al petróleo de Venezuela, ¿no? Entonces esa era parte de la atención que la gente me iba a comentar ahí en Venezuela. Pues a lo mejor fuera de Venezuela Chávez es muy bueno, pero interiormente para muchos pues es muy malo, porque
tal vez en una agenda geopolítica internacional, el legado de Chávez es magnífico y es exactamente bolivariano. Es decir, tomando el legado de Bolívar, lo que ha hecho Chávez ha sido lo más cercano. Pero de manera interior, pues claro, yo recuerdo ver cómo llegaban camionetas con canastas con blanquillos, con huevos, y de volada llegaba la gente y los compraba y se iba a la camioneta, ¿no? Porque sabían que ahí se aparecían las camionetas con leche o con huevo. Es importante mencionar que esto es producto de la guerra económica que hacía la derecha para desestabilizar el gobierno chavista, lo cual ha sido muy repetido en todos los gobiernos de América Latina, ¿no? ¿Qué instancias en concreto se diseñan bajo la administración de Chávez hacia el continente? Bueno, en primer lugar, se evitó, porque esto era algo más que se cernía de riesgo para América Latina, era la conformación del ALCA, que era una iniciativa de Estados Unidos. Bueno, pues las instituciones que en lugar de esa instancia estadounidense, pues tenemos, por ejemplo, la instancia que se llama Petrocaribe, que a los países del Caribe, a los pequeños países del Caribe, les da la opción de compra de petróleo a precio justo, digamos, muy ajustado, y con pago a 10 y 20 años de distancia. Lo que les ha ayudado mucho, yo acabo de escuchar las declaraciones de uno de los presidentes de estas islas, de Vicente y las Granadinas, que gracias a eso pudieron ellos construir su aeropuerto que no tenían, gracias al apoyo de Venezuela y a que los precios del petróleo y la facilidad de pago les pudo dar la posibilidad de ahorro para la construcción del aeropuerto. Otra instancia es UNASUR, que también es una instancia que tiene que ver con intercambio comercial, científico, de apoyo mutuo, y por supuesto el ALBA, la Alianza Bolivariana de América Latina. Creo que el ALBA y los países del ALBA lo que tienen de fondo y de base es la integración real. Ahí se habla de educación, de cultura, en el ALBA hay mucho intercambio entre los países miembros y por supuesto, quizá para dar más opción al diálogo aquí, la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, pues es obra en mucho del presidente Chávez, en ese espíritu bolivariano. Bolívar pensó en una América Latina integrada. En aquel momento se podía pensar en una América Latina unida y con un solo gobierno, que incluso Bolívar lo imaginó en una capital que fuera Panamá, en fin. Pero ya, a lo largo del siglo XX y con los problemas de cada nación, pues podemos pensar, sí, en una integración, pero ya en una integración en donde la base de esa integración y de ese intercambio sea justo y sea humano. Eso es la CELAC, o es el proyecto de la CELAC, donde no participan ni Estados Unidos ni Canadá. Estamos hablando entonces de proyectos de integración económica que no repliquen, que no reproduzcan este carácter depredador que hasta hoy se han puesto en marcha, tal como aquí lo hemos vivido y sufrido desde el 94 con el famoso NAFTA, con el TLCAN, y con otro tipo de proyectos de integración que, pues más que integrar a los pueblos, integran los intereses de las empresas que promueven una sobreexplotación de las tierras, de las aguas, de los bosques, etcétera. Estamos llegando al fin de nuestro tercer bloque. Ya comienzan a llegar aquí participaciones. Vamos a darle salida en el que viene y con el que cerramos esta charla de hoy. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. De donde vengo no hay nada, se lo llevo a algún ladrón. Y a ver, café nos tocaría endulzarlo con un toque de papelón. De donde vengo la calma no es más que pura ilusión. Impera el drama y en vez de campanas los tiros componen su son. Porque es una pistola, es un juguete. Un kilo de arroz se toma por milagro. No existe ya el café con leche. Y por gas cualquiera se hace mercenario. Donde yo la culpa está caliente. Y ninguno quiere
estamos casi cerrando esta emisión a propósito de lo que ha sido el expresidente Chávez y la huella, la marca que deja en Venezuela. Y a propósito de ello, Mario Alberto, Raúl, hay un comentario de uno de nuestros radioescuchas. Estamos, vamos a ver aquí, nuestro amigo Ángel que está manipulando, es Juan José Hernández. Gracias, Juan José, por comunicarte con nosotros. Juan José felicita al equipo de producción, al programa, gracias. Y el tema de Venezuela se le hace interesante y preguntan los invitados lo siguiente: ¿qué piensan ustedes de que Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, opinara sobre el hecho de que Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores quisieran hacer de México una especie de Venezuela? Bueno, yo creo que ya la gente debe estar avispada y acostumbrada a ver esto. Es parte de las campañas sucias, ¿no? Si un país está en problemas, como es el caso, y el presidente del PRI, que ya sabemos quién es el PRI, dice eso, pues yo no creo que haya gente que le dé crédito a lo que está diciendo. No debería en este momento en México. En primer lugar, el esfuerzo que ha hecho Venezuela con el presidente Chávez y con el presidente Maduro es como para darles toda la solidaridad, porque les han estado haciendo una guerra terrible. Por supuesto que no quisiéramos nosotros en México estar en esos pasos de una guerra en ese sentido, pero sí quisiéramos tener un presidente decente, como fue Hugo Chávez, como es Maduro, que es un demócrata, y que por lo menos el intento se dé en México por fin de sanear este país que tanto lo merece y que tanto lo han saqueado. Si producto de eso nos hace la guerra el imperio como le hacen allá en Venezuela, pues los mexicanos sabremos cómo responder. Es cosa interna de cada país. Pienso que este señor priista, pues él se dibuja solo, se pinta como es, ¿no? Un tipo así. Sí, yo quisiera abonar esa pregunta que es crucial, un análisis comparativo de México con Venezuela. Y de hecho ese es el título repito, del libro que agradezco al coach que me ha publicado siendo alumno. ¿Qué tan diferente es México de la Venezuela de Chávez? Y yo ahí pues argumento que México, siendo uno de los mejor bien portados con Estados Unidos, pues nos ha ido muy mal, ¿no? Nos sigue yendo muy mal. Nos sigue yendo muy mal. Entonces, era parte de lo que yo le decía a los venezolanos. Bueno, si no les gusta cómo está llevando las cosas Chávez, etcétera. Una vez en la Universidad Central de Venezuela había una manifestación porque de los estudiantes que estaban imponiendo a la injerencia de Chávez en la Universidad Central para dar como más apoyo a los estudiantes, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues miren el caso de México, ¿no? Pues si es que aquí mucha gente está haciendo de Venezuela, pues ¿cuántos mexicanos se están saliendo de México? O sea, si tú te portas bien con el imperio, te va muy mal. Ustedes que están portando mal, pues a lo mejor les va mejor que nosotros. Entonces parte de lo que aborda un poco el libro, ver cómo México, todos lo sabemos, de los 80 para acá, pues ha implementado toda la política neoliberal con resultados desastrosos. Y por otro lado, Venezuela inauguró un apoyo al Estado benefactor otra vez, cuando ya todo lo habían desechado, ¿no? Un gasto público considerable, los programas sociales, etcétera, vivienda, educación, masificado, no focalizado, sino masificado. Y ver qué pasó eso, ¿no? Específicamente en el sector educativo fue un poco lo que yo hice. Y entonces, al respecto a la pregunta, pues México le ha ido muy mal, siendo bien portado, ¿no?, con el imperio. Entonces, tal vez debemos optar por otra cosa, ¿no? Y por ejemplo, da vergüenza realmente como mexicanos, ¿no?, que un canciller, un secretario de Relaciones Exteriores, ahora este señor Videgaray, tan doblado hacia Estados Unidos, ¿no?, tan del lado de Trump, tan pedigüeño del imperio, pues salga a decir que Venezuela es un país que no tiene democracia, que persigue a la gente, que hay pobreza, que, en fin, todo lo que sabemos que hoy pasa en Venezuela es parte de la guerra que pasa por el Departamento de Estado y en apoyo de la derecha venezolana. Y da vergüenza, digo yo, porque un país como el nuestro, en donde tenemos la gran cantidad de desaparecidos,
desde hace años, una economía pues que va en declive cada vez más, la entrega de nuestros recursos naturales al exterior, pues no tienen cómo justificar lo que pase en otro país. La política de México en otras épocas fue respetuosa de los asuntos internos de los países, incluso lo defendía México, ¿no? Tenía una buena política exterior México. Eso se acabó. Y además los intelectuales orgánicos del sistema, pues todos se alían, todos leen el mismo libreto que sale del Departamento de Estado, que reproduce CNN, que todos los días bombardea contra Venezuela, y reproducen, por ejemplo, Milenio en radio, Milenio en su periódico, Televisa, TV Azteca. Yo haría una sugerencia a nuestros amigos radioescuchas, bueno, que hay que buscar información. Hay una gran ignorancia con respecto a lo que pasa en Venezuela y la gente se queda con lo primero que oye, desgraciadamente, o lo que propalan gente como Jorge Castañeda, como Enrique Krause, esos intelectuales que están al servicio de los poderes que nos están sometiendo desde hace mucho tiempo. Y finalmente quiero decir que esta última etapa beligerante en Venezuela, pues la encabezan gente como estos que fueron golpistas del 2002, y los menciono: Leopoldo López, Lilian Tintori, Enrique Capriles, que incluso llevó una escalera para treparse a la embajada de Cuba en 2002 y violar la embajada de Cuba, amenazando al embajador y a la gente ahí, y se le perdonó ese delito, un delito digamos, es una invasión, ¿no? Diplomática. Bueno, pero también está María Corina Machado, o sea, una señora que llama a la violencia abiertamente, al derrocamiento del gobierno. Ramos Ayub, que fue ya presidente de la Asamblea Nacional, el Congreso, o un tipo como Freddy Guevara, que es jefe de mafias de la violencia en las calles en Venezuela, que paga dinero para que los grupos que han sido vándalos, que han sido pandillas, que se dedican a la venta de drogas, causen estragos en las calles, rompan vidrios, incendien, asesinen y también hieran a la gente. Hoy, el presidente de la Asamblea, que es una asamblea que está en desacato, o sea, por el tribunal, ha sido declarada en desacato, porque la Asamblea no es legal, la Asamblea Nacional de Venezuela. Eso lo tiene que saber la gente. Todo lo que hoy la Asamblea decida no es legal ni legítimo, porque está en desacato por haber puesto como diputados a 3 personas que no habían ganado elecciones. Entonces, una asamblea en donde votan 3 que no son diputados no puede ser válida. Hay que considerar que con este programa, Olmo, Mario Alberto, estamos pues navegando a contracorriente, porque el peso inmenso de los llamados medios de comunicación han pintado a un Chávez y un Maduro como si fueran poco menos que desquiciados, y que el destino del pueblo venezolano está en manos de gente desquiciada. Por ello, pues la importancia de un programa que procure balancear y procurar al mismo tiempo información más fidedigna, y que apunte a que nuestros auditorios cuestionen de manera seria la información, entre comillas el término, que reciben a través de las cadenas televisivas y de radio. Sí, un recurso fundamental es Telesur. Cuando yo estaba en Caracas, sale Telesur, lo lanza Chávez precisamente para contrarrestar un poco a CNN y a toda la información mediática golpista. Entonces, un recurso fundamental para quien nos escucha, para seguir con la conversación, es que vean todo lo que hace Telesur, porque también Chávez desplegó muchos recursos para crear radiodifusoras comunitarias, televisoras comunitarias, para que la gente diera cuenta de lo que pasaba en sus comunidades. Yo recuerdo que estando allá, la población sabía que había muchos problemas con hacer un proceso totalmente contrario, pues, al imperio estadounidense, pero es una apuesta única en el continente. En efecto, una apuesta única que pues no ha tenido
mucho eco en el terreno de las acciones y de la política, porque de manera triste, trágica y lamentable el continente sigue inclinándose casi en su mayoría hacia los intereses que se dibujan desde los Estados Unidos. Quiero agradecerles mucho, Mario Alberto, Raúl Olmo, el hecho de haber estado aquí con nosotros en un sábado que es pues sábado de descanso. Nos comentabas ahorita, Olmo, que tuviste por ahí que armarte de un espacio para poder charlar con nuestro auditorio. Queremos agradecerle a ¿quién tenemos aquí? Ángel, a Álvaro Ortega, quien se ha comunicado con nosotros para felicitar al programa y felicitar al equipo de producción. Joe Pino comenta, cuidado, porque en la historia del comunismo los rojos también han instaurado sistemas totalitarios. Continuaremos dándole seguimiento a esta plática, Joe Pino. Haremos de nuevo tu comentario en el programa cuando abordemos lo que ha sido de Venezuela en el gobierno de Maduro. Yo le diría amablemente a la persona que llamó, el tema del que estamos hablando, se informe, por favor, para hablar de él, porque así, con declaraciones muy generales, pues no se llega a una cosa inteligente. Yo creo que hay que informarse del tema Venezuela y ver qué está ocurriendo ahí. Que es justamente lo que pretendemos, Mario Alberto, con programas como hoy y con gente como ustedes. Vamos a correrle rápido para entregar un paquete de libros, de 3 libros que nuestros radioescuchas pueden armar a gusto y a voluntad, acudiendo a nuestro centro. Tenemos por aquí 10 personas que se han anotado para la rifa. Danos un número, Raúl, del 1 al 10. 7. El 7, Pedro Damián Martínez Castillo. Pedro Damián Martínez Castillo acude a nuestro centro, al CUCH, allá en Puerta 1, pregunta por el edificio G, subes hasta el último piso, al piso tercero, Fabián, 4, piso tercero, y corres hasta el último de los salones a tu izquierda. Ahí preguntas por Fabián o por Almendra, quien enviamos un saludo desde aquí, para que armes y te lleves tu paquete de libros. Gracias a todos por habernos escuchado, nos oímos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.